Bueno, bienvenidos a todos, ahora sí oficialmente, a nuestra segunda sesión, a nuestra segunda jornada de webinars con Dos de Azúcar de Maxa. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en esta segunda edición. Mi nombre es Agustín Ferrara y los voy a estar acompañando como la vez anterior durante todo el recorrido. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a ver más adelante respecto a un panorama económico y financiero. Vamos a ver algunas cuestiones de inversiones de medios también en Guatemala durante el COVID. Y para comenzar oficialmente esta segunda sesión de webinar con Dos de Azúcar de Maxa, les quiero presentar a Juan David Zapata para que les dé una palabra de bienvenida a todos ustedes. Ok, gracias Agustín. Muy buenos días a todos. Gracias por participar en este segundo webinar de Maxa con Dos de Azúcar. Para nosotros es muy grato saber que seguimos trabajando en una estrategia que diseñamos hace aproximadamente 6 meses, o más bien rediseñamos la estrategia por este tema de la pandemia. Y la verdad que ha sido muy grato saber que esta estrategia involucraba originalmente a nuestros clientes industriales y poco a poco fuimos ampliando el universo y nos movimos a otros clientes del canal doméstico, porque al final lo importante de esta realidad es que ha impactado a todos nuestros clientes de la compañía. Y Maxa, obviamente, en función de querer darles un apoyo en distintos frentes, pues desarrolló estos webinars, que ya este sería el segundo después del que tuvimos hace como 6 semanas, en un tema muy apasionante como es el de ahora, que era el de transformación digital. Pues bien, hoy nos acompañan Paulo de León y el equipo de la agencia para hablarnos de temas muy importantes, muy relevantes y que definitivamente para todos nosotros, incluso para ustedes, señores clientes, van a ser muy productivos tenerlos de primera mano, porque es entender y saber por dónde viene la economía, las finanzas en el corto y mediano plazo. Así que yo les agradezco nuevamente a la agencia, a Maxa, obviamente, por el esfuerzo que está haciendo, todo en función de que nuestros clientes estén documentados y de que de la mano junto con Maxa podamos seguir adelante con un año que ha sido muy difícil, pero que poco a poco lo venimos sacando de la mejor manera, y eso es gracias al empuje, y eso es gracias al optimismo y a la dedicación que cada uno le ha venido a poner desde por allá el mes de marzo, que apareció esta situación tan coyuntural que cambió la dinámica de todo el mundo. Pero bueno, los voy a dejar ya con Agustín nuevamente. Quería darle la bienvenida a todos formalmente y desearles mucha suerte y que disfruten de este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan David, por estas palabras de apertura. Muy importante entender muy bien qué es lo que vamos a hablar y por qué, ¿no? Lo vamos a abordar. Obviamente tiene que ver con una cuestión de contexto y por eso les quería presentar a Claudia Muñoz, que nos acompaña el día de hoy. Ella es nuestra aliada y nuestra socia en todo lo que tiene que ver con medios. Ella mira toda la parte de PhD en cuestiones de inversiones publicitarias en los distintos tipos de medios. Hoy vamos a ver algunos medios digitales, algunos medios convencionales y cómo se han ido modificando las inversiones a lo largo de este tiempo. Bienvenida, Claudita, buen día. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto verles y qué gusto participar en este webinar. Pues la intención es ponerles un poquito en contexto de qué ha sucedido durante esta temporada pre-COVID y post-COVID en términos de inversión publicitaria en Guatemala. Pues bueno, para ver un poquito qué ha sucedido, digamos, en este año, al compararlo con el 2019, pues definitivamente es una realidad que las inversiones se redujeron, se contrajo las actividades publicitarias y principalmente vimos un efecto de bastante contracción en los medios exteriores. A la final, pues tiene todo el sentido, porque al final hubo un tema de
de confinamiento, menos gente en las calles, y eso pues vino y redujo las inversiones en medios exteriores. Otros medios que se vieron también afectados fue el medio prensa y revistas, y los medios que a la final pues no, el impacto, pues sí hubo una reducción, pero siguieron siendo medios importantes en inversión, fueron los medios audiovisuales, televisión abierta y cable. Esto es la visualización prácticamente del 2020, qué sucedió a partir de febrero, cómo fueron fluctuando las inversiones semana a semana. Como les platicaba, pues las inversiones en televisión abierta y en cable, pues no se vieron reducidas tan alto como los otros medios. Prácticamente vemos las dos líneas de arriba, la de color morado y la de color aqua, que son los medios de televisión abierta y cable, que prácticamente son los medios que pasaron a ser bastante relevantes para la inversión publicitaria, porque era donde ocurría pues de todo el tema de contenido informativo, las noticias, las disposiciones gubernamentales. Entonces estos medios fueron los que tomaron mayor relevancia en la inversión publicitaria. En cuanto a las diferentes categorías e industrias, pues sí, definitivamente, pues hubo una reducción. Ahora ya en septiembre vemos un incremento en la inversión en ciertas categorías que están retomando y están reactivando nuevamente la economía. El sector financiero vuelve y retoma ya inversiones como las que regularmente manejaba, la categoría de entretenimiento, la categoría de construcción y principalmente la categoría de turismo, en búsqueda pues de esa reactivación y volver a promover pues los mismos destinos. Antes de avanzar, le cuento también a todos los oyentes que todo lo que están viendo en gráficos y demás, cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta, la pueden realizar a través de nuestro chat de YouTube, donde ustedes están viendo esta transmisión. Nosotros vamos a recopilar las preguntas más importantes y vamos a hacer en el cierre de este breve repaso algunas respuestas que puedan solucionarles las dudas a ustedes. Muy bien, y también pues en el tema de inversión en digital, pues fue uno de los medios que agarró mucho más relevancia. Vemos que en relación con el mismo periodo del 2019 hubo un crecimiento de un 4% en la inversión en medios digitales, categorías con altos niveles de crecimiento, la categoría de farmacias y laboratorios y las de cuidado personal creciendo en un más 100%. Y sobre todo, pues lo que es importante visualizar acá es el crecimiento en la inversión en medios locales, medios informativos como un prensalibre.com, un Publinews, un Soy 502, guatemala.com, que son medios locales que agarraron mucho más relevancia por la situación, por el contexto, que al final pues la gente está buscando información de lo que está sucediendo. Y en cuanto a categorías, siempre en el tema de inversión digital, vemos que categorías que mantienen altos niveles de inversión, las telecomunicaciones, que pues sus campañas se centran en ofrecer planes de internet, sobre todo por el hecho que las personas pasaban más tiempo conectadas, por el hecho de que pasaban más tiempo en casa. Entonces salieron muchas ofertas de estos beneficios de las telecomunicaciones. Otras categorías bastante activas, los supermercados y los servicios a domicilio de comida rápida. Entonces eso también pues tiene todo el sentido, ¿verdad? Por estar ofreciendo otro tipo de servicios, en el caso de los supermercados, estar ofreciendo el pick-up para sus pedidos, estar ofreciendo el servicio a domicilio para llevarlo a casa y en términos de comida rápida, pues todo el enfoque en también el servicio a domicilio. Muy bien. Clau, nos preguntan aquí por el chat si en los gráficos de inversión que estamos viendo está contemplado lo invertido por el gobierno. Está considerado, lo que no está considerado es la autopublicidad, que digamos es lo que las mismas televisoras hacen para ellos mismos, para promoverse, pero todo lo que es gobierno está considerado. Ok, muchas gracias. Continuamos. Sí. En términos de audiencias, pues también hubo un crecimiento. Al final, pues el público tenía más tiempo para estar en su casa y también pues la intención de estar informados. Hubo un crecimiento en los encendidos, o sea, más personas viendo televisión diariamente
Y pues en términos de televisión abierta y cable, pues esa tendencia también va hacia un crecimiento, especialmente pues eso fue más dramático al inicio de la pandemia, marzo, abril, en que pues prácticamente estaban más tiempo en casa. Si nos vamos directamente ya a un desagregado por canales, pues los canales de los noticieros locales fueron los que tomaron mayor relevancia, Canal 3, Canal 7, TN23, y en cuanto a franjas, pues ya no había una discriminación tan alta como regularmente ocurre con las audiencias en cuanto a las franjas horarias. Hubo un incremento en las audiencias en horarios de la tarde y noche. Finalmente, pues la gente estaba más tiempo en su casa y también estaba pues muy atenta a todas las disposiciones y a todas las noticias de último momento que ocurrían. Entonces la franja vespertina y matutina también tuvieron un crecimiento importante. Y aquí podemos visualizar pues precisamente esos crecimientos en términos de rating. Vemos que Canal 3 y 7 siguen siendo los líderes en audiencia en términos de televisión y vemos un crecimiento importante, como les comentaba en el slide anterior, de TN23. TN23 es un canal 100% noticioso, entonces finalmente pues logró ese crecimiento en su posicionamiento por el hecho de tener las noticias en todo momento. Clau, una consulta que nos hace llegar Pedro González también a través del chat de YouTube tiene que ver con el medio de la radio, cómo se ha ido modificando. Hemos visto mucho contenido de TV, de digital, creo que fueron medios muy relevantes durante esta pandemia y lo siguen siendo, pero ¿cómo se ha comportado? Contanos el tema de radio. Ok, radio pasó en dos roles. El rol inicial, cuando empezó todo el tema de pandemia, también fue un rol informativo. Las radios noticiosas, Emisoras Unidas, Sonora, La Red, tomaron relevancia por estar dando información constante. También las radios tomaron un tema de conciencia o responsabilidad social, lanzando muchas campañas de lávate las manos, quédate en casa, el distanciamiento social. Entonces tomó un rol también informativo. Ahorita ya vemos un cambio de rol, ya regresa a ser su rol principal, que es el entretenimiento, el acompañamiento, el hecho de escuchar música mientras trabajo, mientras hago los quehaceres del hogar. Entonces vemos cómo fue migrando de un rol informativo a un rol de entretenimiento. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias también a todos los que estuvieron atentos, preguntando y escuchando durante esta parte. Creo que el tema de medios es fundamental para entender el comportamiento de las personas al final, ¿no? Vemos cómo se va reflejando en los cambios de medidas y en los cambios de comportamiento de la gente, al final, en qué tipos de medios nos conviene invertir más. Es importante entender que mientras hubo poca gente en la calle, las ofertas para publicidad de exteriores aumentó la oferta, quiere decir que había muchos más espacios disponibles a buenos precios para anunciantes que tal vez no consideraban este medio en general dentro de sus plataformas y se los dejo también como tarea y para pensar, ¿no? el cómo a través del comportamiento de la gente y de lo que va sucediendo allí afuera, el comportamiento de los medios va variando y podemos llegar a audiencias muy concretas, las audiencias que ustedes eligen según el tipo de producto o servicio que presten, para poder ser mucho más efectivos dentro de todo lo que tiene que ver con los medios. Te despido, Claudia, muchas gracias por tu Muchísimas colaboración. gracias. Gracias, es un gusto. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a lo principal de este webinar. Como ustedes saben, el título principal del webinar es Panorama Económico de aquí en adelante. Y ahí estamos. Y les presento para eso a Paulo de León. Él nos va a contar todo lo que tiene que ver con panorama económico y financiero. Bienvenido, Paulo. Buenos días todavía. Buenos días todavía, porque faltan 10 minutos para las 12. Un gusto estar aquí con ustedes. Ya compartí la pantalla y vamos a empezar con la presentación de perspectivas económicas mundiales y, por supuesto, que de Guatemala. Estamos empezando con una
Eso lo voy a poner aquí, ahí está. Vamos a empezar con una breve repaso o introducción, pongámosle teórica, de qué fue lo que pasó. O sea, nosotros los economistas nos gusta mucho hablar de modelos y de teorías, pero es bueno siempre hacerlo. Yo sé que han pasado 6 meses y ya tenemos la ventaja de la retrospección, ya sabemos qué pasó y ver quién tuvo razón y quién no, ¿verdad? Nosotros en CAVI siempre dijimos de que esta crisis había sido una crisis de caída de demanda o lo que se llama un shock de demanda. Un shock de demanda es bien diferente de lo que es un shock de oferta. Pero antes de explicar qué es un shock de oferta y qué es un shock de demanda, tenemos que reconocer otra de las cosas que hay una tremenda confusión entre muchos analistas económicos y financieros internacionales y locales. Se está comparando esta crisis con la subprime, por ejemplo. La subprime fue la última gran crisis en el año 2008-2009. Se está comparando con la que es una crisis financiera, etcétera, etcétera, pero cabe recordar que esta crisis no estalla por un problema económico. El origen de la crisis está fuera de la caja económica y realmente dentro de la caja económica se miraba muy bien el panorama económico financiero mundial y de Guatemala, ¿para qué decir? Y por lo tanto, una pandemia que viene fuera de la caja económica termina afectando a la economía. Eso es obvio, pero el origen no es económico, es un tema de salud. Ahora, sitúense en marzo, cuando viene la pandemia, marzo y abril, y lo que pasa es esto. En las familias genera, en primer lugar, una contracción de sus compras, y que no es otra cosa más que un ahorro voluntario. Porque supongamos que al principio, bueno, casi no hubo desempleo el primer mes, entonces la gente tenía su ingreso, tenía su salario, y aunque haya tenido ganas de gastar, no podía porque había un confinamiento, y por lo tanto se contrae el consumo. Solo piensen en lo que dejamos de gastar en viajes, en restaurantes y en gasolina, porque gasolina colapsó el precio y no estábamos usando el carro. Entonces se genera un ahorro no voluntario, pero también hay un aumento del ahorro precautorio, que es un concepto económico que pasa cuando hay miedo e incertidumbre, como estaba pasando ahorita. Cuando no confiamos en el futuro, yo prefiero ahorrar más hoy y pues patear todas las decisiones de consumo y me acolchono de cash y se genera un aumento de ahorro. En todo caso, el efecto de las familias fue una caída en el consumo y un aumento del ahorro, y ahí esta caída de consumo es el shock de demanda, porque la demanda se contrae y provoca varias cosas. Una de ellas es la caída de precios, que es la que vimos, y cambios de patrones de consumo. Aquí es donde tenemos que empezar a explicar por qué no es un shock de oferta, que fue lo que primero dijeron algunos economistas aquí en Guatemala y en otro lado. Shock de oferta es cuando se contrae la oferta, la producción. Y cuando se contrae la producción, ¿qué pasa con el precio? Va para arriba. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ustedes saben que en el Heartland de Estados Unidos se produce la mayor cantidad de maíz del mundo. En Kansas, en Ohio, por ahí. ¿Qué pasa si cae un meteorito gigante en esa parte en Estados Unidos? Colapsa la oferta, se contrae la cantidad ofertada y se dispara el precio. Eso es un shock de oferta. Lo que vimos ahorita no fue porque los precios cayeron, están cayendo. Incluso no sé si ustedes se recuerdan que el precio de la gasolina estuvo negativo. O sea, ¿qué más caída de precio que por primera vez en la historia un commodity tenía un precio negativo como fue el petróleo por allá por mayo, principios de mayo, finales de abril? ¿Qué es un precio negativo? Que el productor me estaba pagando a mí como comprador por yo agarrarle el petróleo. Imagínense ustedes, es al revés. Eso no es un shock de oferta, es un shock de demanda. Es decir, había un stock muy grande. Entonces, obviamente que esta caída de consumo, provocada voluntaria e involuntariamente, circularmente viene y pega a las empresas, que las empresas, y por eso les digo que las empresas no están viviendo lo mismo panorama que una familia. Yo sé que las empresas tienen como dueños familias, pero las empresas no estaban ahorrando, no querían ahorrar. Lo que le pasa a las empresas es que debido al confinamiento hay una caída en las ventas porque no pueden abrir.
y por lo tanto, en vez de ahorrar, tienen un desahorro. Yo conozco amigos que han tenido que echar mano de sus ahorros para mantener a flote la empresa y provoca una crisis de liquidez empresarial y los ha llevado a tomar decisiones muy feas y desagradables para todo empresario y también para la gente de despedir personas y entran en un estrés financiero porque hay un crunch de liquidez. Aquí la economía circular nos lleva a que la caída de desempleo conecta con esto acá, porque hace que ahora no solo haya ganas de ahorrar, pero también menos ingresos, y coloca de nuevo en caída de consumo, caída de precios, y así es como se mueve el sistema. Entonces, eso fue lo que pasó. Y para darles datos, porque tenemos que dar datos y no que sea algo retórico, tenemos los datos de Estados Unidos, pero esto pasó en todos lados. Estados Unidos tiene todos los datos del mundo, la verdad, incluso semanales. Pero miren ustedes, el americano promedio, antes de la crisis, ahorraba 8% de cada $100 que le entraban. Una vez estalló la crisis, se fue a 35. Es decir, de cada $100 que le entraban, 35 los acolchonó en el banco y no los gastó. Y por lo tanto, se contrajo la demanda mundial por ese aumento del ahorro. ¿Y por qué le digo mundial? Porque, bueno, todo el mundo nos dio pandemia, no hay un país que no, pero solo en Estados Unidos la contracción del gasto fue de 6 trillones. 6 trillones son 6 millones de dólares, más o menos lo que se ahorró en Estados Unidos en abril y mayo, es aproximadamente 4 veces México, para que ustedes vean. Y eso es solo Estados Unidos. Tenemos que sumar la contracción de consumo de todos los países que nos dio pandemia, y entonces realmente es bastante veces más que 6 trillones lo que se dejó de consumir y de facturar a nivel mundial. Este es el impacto provocando una caída brusca en la velocidad del dinero, que es un concepto que nosotros los economistas usamos para medir a qué velocidad cambia de mano en mano el dinero. Y cuando colapsa es que la gente no quiere soltar el dinero, no lo quiere pasar porque privilegia tenerlo. Y como ustedes pueden ver, la velocidad del dinero colapsó a una cifra nunca vista antes, caída, porque ni siquiera en la subprime, que fue una crisis financiera, miren ustedes, la velocidad del dinero fue bastante mejor que ahorita. ¿Para qué decir la Tech Ball y las demás recesiones aquí en gris? Fueron bastante menos fuertes en caída de velocidad de dinero. Los bancos centrales inyectaron plata con confianza porque cuando el mecanismo no está normalizado, pues la inyección de liquidez solo viene a compensar esa caída de movimiento de dinero en la economía. ¿Y por qué hacen eso los bancos centrales? Los bancos centrales están preocupados que el sistema de pagos no se entorpezca, porque si empieza a trabarse el sistema de pagos, se traba la economía más allá, inyectan liquidez, no está generando ningún tipo de inflación y por lo tanto tenemos, la verdad, que estabilizándose la economía. Esto es, de hecho, ya miren ustedes, la Reserva Federal está empezando a recortar el dinero, a recoger dinero, porque ya la cosa se está normalizando. Esto es lo que pasó en marzo y abril, pero la verdad que las cosas han ido mejorando desde entonces. Cambios de patrón de consumo, evidencia de que es un shock de demanda, shock de demanda, es de que, bueno, la contracción brutal. Aquí tenemos ya todos los segmentos de retail de Estados Unidos separados en 4 categorías de impacto en nuestro modelo. Y aquí está lo que esperábamos nosotros en esta columna versus lo que ya fue, porque ya tenemos los datos de abril, mayo y junio. Miren ustedes las caídas que tenemos de ventas en cada uno de los segmentos de retail para el segundo trimestre de 2020. Una cosa impresionante, hasta restaurantes y hoteles con las peores caídas pronosticamos 60 y 81 de caída para esos meses. ¿Qué estamos viviendo? Pues en amarillo las flechitas nos indican que se están comportando como habíamos esperado, en rojo que están peor de lo esperado y en verde mejor de lo esperado. Y lo que sí vemos es que dentro de los ganadores están los non-store retailers, que es Internet, que les está yendo muy bien en la crisis, que se esperaba una caída de 14%, pero estos están subiendo y es ni siquiera Prime, sino que están ganando. Es una excelente noticia para ese segmento. Otro que es interesante son los electrónicos, lo que acaban de decir mis compañeros sobre el tema. Cuando la gente le sobró dinero, no iba a viajar, pues empezó a comprar y iba a estar más tiempo en casa a comprar electrónicos y hay un cambio de patrón de consumo evidente ahí. Otro interesantísimo es este que está acá. Este que está acá es Building Gardens and Supplies Dealers. Son retailers
que aquí en Guatemala tenemos como Novex, como Semaco, como EPA, que en una recesión normal se caen muy fuerte, 40%. En estos se están comportando muy prime. Incluso algunos segmentos positivos, yo diría que menos 0, menos 2. ¿Esto a qué se debía? Esto se debe a qué se debe este cambio de patrón de consumo. De nuevo, hay plata, se ha ido perdiendo, hay plata ahorrada, porque no salimos a restaurantes, no salimos de vacaciones, no salimos en carro. Se ha ido perdiendo el miedo del COVID. Estamos más tiempo en casa, la gente decidió invertir en su casa, pintándola, renovándola, etcétera, etcétera. Entonces es un cambio de patrón. El otro negativo que ustedes pueden ver a lo largo ahí es la ropa. La ropa muy mal, no solo ropa y zapatos, peor de lo esperado en casi todas sus líneas o sus segmentos. Así que hay cambios de patrones de consumo. A medida que se normalicen, se va a empezar a normalizar y la pregunta es qué viene y qué se queda. Nosotros nos hemos movido mucho para entender la crisis, hemos hecho 4 modelos. El último modelo es el que tenemos desde junio y es para ver cómo modelar regreso a la normalidad, porque en los primeros 3 medimos muy bien el impacto. Ahora, era imposible saber a qué velocidad íbamos a regresar a la normalidad y por eso tuvimos que introducir el concepto nowcasting usando datos diarios o semanales a más tardar. Y hemos decidido que la forma para entender cómo vamos a regresar a la normalidad es la movilidad de Google y de Waze, que ahorita ya seguimos las dos y nos dan, la verdad, un buen estimador de cómo está la actividad económica. Es decir, entre más confinamiento, menos venta. O sea, hay una relación directa que sí se ha comprobado. Antes de entrar a Guatemala, tenemos que terminar de Estados Unidos. Estados Unidos va a caer 5%, se va a recuperar 3.7% el otro año, o sea, un año de recuperación, no importa quién gane las elecciones. Y por lo tanto, nosotros nos va a afectar bien. De Estados Unidos ya va en recuperación, como ustedes pueden ver aquí, estimada, y van a ver más adelante otras cifras. De hecho, en las recuperaciones en los mercados bursátiles, cuando está en 0 es que ya se recuperó el nivel que había antes del COVID. Miren cómo todos se hundieron en los primeros meses, todos se hundieron y algunos ya se han recuperado. Los emergentes ya están arriba de 0, es decir, recuperado nivel precrisis. Latinoamérica no. Y este es un gran punto porque Latinoamérica es la peor región del mundo en materia de recuperación económica. Un poco influido por Sudamérica y México y menos por el Centro y Centroamérica, aunque en Centroamérica también tenemos varios países que les está yendo muy mal. El S&P 500 de Estados Unidos recuperado, Europa le falta un poquito y China ganando desde junio. O sea, China ha ganado en esta parte. Sectorialmente, el sector salud recuperado, alimentos y bebidas recuperado, consumo no esencial recuperado por los electrónicos, ganando, y bancos y bienes raíces dañados en esta crisis porque son sectores de impacto alto. La confianza de negocios en Estados Unidos ya rebotó, ya está en un nivel prácticamente similar a una economía normal. Interesantísimo cómo rebotó de fuerte. Y la otra cosa es de que la caída en esta crisis, en la confianza del empresario, fue menor que la del subprime, la tech bubble y la crisis de savings and loans del año 91. Es decir, de las últimas 4 recesiones en materia de confianza empresarial, esta ha sido la mejor. ¿Qué podemos decir? Que los empresarios de alguna manera no estaban tan pesimistas con esto y como que estaban diciendo, miren, es una crisis de salud, pero va a ser un rebote bueno lo que puede pasar. Vamos rápido a los commodities. Los commodities están golpeados y aquí evidencia de que no hay aumento de precios. Este es el índice de Bloomberg Commodity Index, es donde están todos los commodities. Miren ustedes, estaba en 82 a inicio del año, se cayó a 60 y ha recuperado, pero hoy se encuentra a 50% del nivel que tenían antes de la crisis. Estos son los commodities energéticos, los granos, y realmente lo que estamos viendo es que no hay presiones inflacionarias y todo confirma que fue un shock de demanda. El precio del petróleo, se recuerdan que empezamos pagando $70 el barril, llegó a negativos, ahorita se ha estabilizado en torno a 40, pero todavía está sustancialmente abajo de lo que estamos. En Guatemala, es el que se recuerda bien, en enero pagamos 27 quetzales el galón, hoy estamos pagando 20. O sea, de nuevo, no hay presiones inflacionarias, sino que por el contrario, para abajo. El S&P 500, ya lo hablamos, aquí estaba en pre-COVID, colapsa y después se recupera y ahorita está por acá y realmente está 100% recuperado
el nivel de evaluaciones de las empresas porque se cree que la economía está andando bien y la verdad que sí hay fundamentos detrás en empleo, en actividad, en retail sales, en crédito de consumo. La economía de Estados Unidos está rebotando bastante bien. Todavía está bajo de agua, pero la verdad que muy rápido y muy bien en relación a los que muchos esperaban. En materia de desempleo en Estados Unidos, interesante saber que el sector agrícola es el sector mejor comportado durante la crisis. De hecho, nunca perdió empleos, siempre ganó empleos. Es un sector ganador y es una excelente noticia porque el 48% de la mano de obra de los migrantes guatemaltecos está en el sector agrícola. Y esa era una de las razones por las cuales nosotros estábamos optimistas con las remesas que no iban a colapsar, como muchos dijeron también, que iban a colapsar 30, 40 en el año y no pasó nada. De hecho, ya están creciendo en el acumulado, en lo que va el año, ya van positivas. El resto de sectores sí perdieron empleo en Estados Unidos, muy similar como esperábamos en cada sector, siendo hoteles y restaurantes el peor, con una desempleo de 22-23% todavía. ¿Cómo va Estados Unidos en el nowcasting semanal que hacemos nosotros? Pues miren, esta es la actividad económica semanal. Después de sentirse a menos 28, hoy se siente a menos 4. Ojo, estamos negativos todavía, ¿verdad? Yo sé que sueno optimista, pero optimista porque pasé de menos 28 a menos 4. Nadie está diciendo que Estados Unidos ya está creciendo. No, es imposible que Estados Unidos crezca este año, que tenga cifras positivas en comparación al año pasado, porque el cierre del año 2019 fue muy bueno. Aunque aquí rebotemos y recuperemos actividad, vamos a estar por debajo de ese nivel. Y por lo tanto van a seguir siendo cifras negativas de aquel año. Lo relevante es saber cuánto hemos recuperado de las pérdidas, desde qué punto más bajo. Ya se han recuperado 73% de la pérdida de la actividad económica. De nuevo, todavía no es 100%, pero si ustedes comparan la recuperación de esta crisis versus la de subprime, miren ustedes la diferencia de la velocidad y la intensidad del rebote económico no tiene comparación. Esta ha sido mucho, mucho, mucho mejor. Eso sí, de aquí en adelante va a ser cada vez más lento, porque se recuperó, es como cuando uno jala el hule, pues de primero regresa con violencia y después empieza a perder velocidad. Es lo mismo, nos vamos a tardar mucho tiempo, algunos meses más, para que pase de 70 a 100. Lo importante es que se pasó de 0 a 60 muy rápido, en 3 meses. De 60 a 70 fueron otros 3 meses, y de 75 a 100 probablemente sean 8 a 9 meses más, donde vaya más lento, pero lo que les digo es de que la mayoría de la recuperación ya se hizo. Esto no lo actualicé con el tema de que Trump dio positivo, esto se disparó, y en el mercado de apuestas y en las encuestas tienen ahorita en este momento 65% de probabilidad de que gane Biden y 35% posibilidad de que gane Trump. Estaban prácticamente parejos hace 2-3 semanas, y ahorita se disparó la probabilidad. Aparentemente el debate no le fue bien a Trump, según lo que dicen los mercados de apuestas, y también el tema ahorita de su contagio, pues lo están tomando como que es una mala noticia para Trump. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay un montón de lecturas que no se están haciendo bien. Al final del día, las encuestas están muy cerradas todavía. Miren ustedes que según esta, que es la última del 29, o sea, hace algunos días, Biden estaba 2 puntos arriba. Este es en todo el país. Para el 28, aquí hay otras, miren, estas estaban 5 arriba. La verdad que están más o menos, están entre 2 y 6 arriba. Y aquí es donde algunos dicen, todas las encuestas también hace 4 años tenían 7, 8 y hasta incluso 9 puntos arriba a Hillary Clinton y terminó perdiendo. Yo personalmente creo que va a ser una campaña, un cierre eleccionario muy cerrado. Yo creo que va a estar muy peleado, muy cerrado. Y tengo la impresión de que va a haber volatilidad política por el tema de los votos por correo, porque esos votos por correo pueden entrar hasta el 10 de noviembre y la elección es el 3. Por lo tanto, si en algún estado la carrera está muy pegada y se va a necesitar de contar los votos por correo, es probable que tengamos que estar semanas viendo quién es el ganador. Y para los que no son tan jóvenes, sino más viejos como uno se recuerda del escenario de Gore Bush hace 2 décadas, 3 décadas, cuando pasó lo mismo, que se tuvo que suspender
¿cómo se dice? La confirmación de quién había ganado, se tuvo que ir a la Corte Suprema, se tuvieron que contar los votos en Florida y fueron 4,000, 5,000 votos que le dio la victoria a Bush, pero fueron semanas. Nosotros nos abrimos una posibilidad de esas. A mí no me gusta ese escenario, yo preferiría que ganara uno de los dos con clara ventaja y el mismo día el perdedor reconozca, porque eso hace que la transición sea suave. Vamos a ver, pero como les digo, hay posibilidades importantes. ¿Dónde le dio la vuelta a Biden? Fue a finales de mayo, no fue por la pandemia, no fue por la recesión, fue por el movimiento BLM y los antifas, que es yo le llamo una insurrección de la izquierda radical, que sí terminó calando. Fue una manipulación muy buena política porque las protestas sociales pacíficas de la gente indignada contra el racismo duraron menos de una semana. Hoy todavía Portland está invadido, muchas ciudades de Chicago también, entonces realmente ya se quedó lo que era, es el movimiento político de izquierda radical el que manipuló todo el movimiento BLM con dinero, etcétera, etcétera, pero que le rindió frutos porque disparó a Biden en las encuestas. Vamos en la prospección a la normalidad. Como les dije, tenemos que hacer nowcasting y el regreso a la normalidad depender de la movilidad. Y para el 11 de septiembre, que es el último dato, y ahorita el último que chequeé yo para finales 20 y tanto de septiembre, Guate se sentía 76% de movilidad. Este es el 11 de septiembre de 74, más o menos igual que el promedio del CA6. El CA6 tiene dos bipolares. Uno es Nicaragua con 94, que prácticamente ya está como que si nada hubiera pasado. Pero tenemos el confinamiento más duro y más severo, me atrevo a decir, del hemisferio occidental. O sea, en Europa y en América nadie ha tenido un confinamiento tan duro, tan severo como el de Panamá, que aún en septiembre todavía estaba más o menos a la mitad de la movilidad. Obviamente que Panamá va a ser el país del CA6, estos que están aquí arriba, que más va a caer este año. La recesión de Panamá va a ser monstruosa, es de -8, -9% del PIB, Guatemala -4%, o sea, Panamá, debido a ese excesivo miedo, y vamos a saber si le pegaron, porque el número de muertos es similar al de Guatemala por millón. Entonces, realmente la estrategia de sobre cerrar la economía en el pros y contras no le va a haber funcionado a Panamá porque va a tener las mismas cifras que el resto de Centroamérica, pero el resto de Centroamérica tuvo un poquito más movilidad y por eso la economía se siente mejor en los demás países. Estamos monitoreando el primer mundo. El primer mundo ahorita tiene una movilidad promedio de 89, más o menos. Es decir, que nos lleva 14 puntos en relación a lo que tenemos en Centroamérica. Como ellos nos llevan 2 meses en la crisis, lo que ellos hagan de aquí en adelante y cómo lleguen a 100 nos va a impactar a nosotros después algunos meses. Yo tengo la impresión, y hay dudas, de que es probable que debido a los cambios de patrones de consumo a través de compra de Internet, el teletrabajo, que muchas empresas se van a quedar, o una parte de la mano de obra en teletrabajo, etcétera, etcétera, es probable que no haya necesidad de regresar al 100% de la movilidad para regresar al 100% de la actividad o las ventas. No sé si me explico. Entonces, eso lo vamos a ver en los siguientes meses. La respuesta yo no la sé. Porque yo he leído documentos muy buenos de encuestas de Deloitte, de McKinsey, de los grandes, preguntando de lo del teletrabajo y cambios de patrón, y todos dicen y concluyen de que esto viene para cambiarnos. Yo soy un poquito más escéptico, yo creo que sí, pero es temporal, pero me puedo equivocar y por eso abro la posibilidad de que no haya necesidad de regresar al 100% de la movilidad para regresar al 100% de la venta. Eso lo vamos a saber en los siguientes meses, pero primero quiero ver a Francia y a los países de Europa y Estados Unidos llegando a al menos un 97, 98, ¿verdad? Porque si es 97 y 98, pues ya pues se podría decir que ahí sí hay una cosa marginal. Ahora, Guatemala, que está a 75 en movilidad, sí, evidentemente podemos decir que la movilidad todavía no está, la actividad económica no está restaurada a un 100%. Una segunda variable de monitorear es nuestro indicador de Cavi Country Risk Index. Uno es la movilidad. Y aquí estamos muy contentos con este indicador que sacamos cada 3 meses, en el sentido de que Guatemala, de los 11 países que seguimos,
tiene la segunda mejor nota de riesgo macroeconómico. Es decir, que lo que está en verde nos puede garantizar, les puedo garantizar a ustedes que los daños del COVID en la malla o en la estructura macroeconómica del país son cero. Es decir, que una vez que pase la crisis COVID, Guatemala va a regresar exactamente igual que como estaba antes del COVID. En todo el tema macroeconómico no tiene un impacto. O sea, los cimientos de la economía no se vieron afectados. Cosa que no puede decir Costa Rica, que Costa Rica está entrando ya en un colapso financiero fiscal de su país. Ya llevan esta semana 3, 4 días de paros. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene que ser salvado por el Fondo Monetario. Necesitan un bailout porque Costa Rica, el gobierno de Costa Rica está quebrado. No puede, las cuentas simplemente no dan. El ingreso del gobierno no puede pagar el gasto de gobierno y la deuda del gobierno y necesita una reestructuración. Y la única salida que tiene Costa Rica es firmar un acuerdo con el Fondo Monetario para reestructurar su deuda. Y el tema principal es de que el Fondo Monetario no les va a dar el dinero si no hay cosas que son muy fuertes para Costa Rica, como aumento de impuestos, recorte de los salarios y venta de activos. Las tres cosas están complicadas. Los servidores públicos y los pactos colectivos no quieren ceder porque tienen unos salarios estratosféricos y no quieren bajarse y por supuesto que se oponen a eso. La oposición se opone a aumento de impuestos con toda razón y la gente que mandan en el ICE, por ejemplo, no quieren vender la telefónica que está dentro del ICE porque pierden poder y después hay despidos. Entonces realmente vemos a Costa Rica muy complicado, igual que El Salvador, ahí atrasito de ellos, va rumbo al despeñadero, igual que Nicaragua, y cuando uno se compara, pues realmente es Guatemala y Honduras, del CA5, los dos países que vamos a sacar la casta en los siguientes años, y yo les garantizo que en los próximos 3 años Guatemala y Honduras se van a ver muy bien en relación al resto de los otros países de Centroamérica. Es un tema muy, muy interesante. Vamos entrando a Guatemala. Miren ustedes cómo la movilidad ha ido subiendo lentamente. Todavía no he calculado el promedio de septiembre, pero yo me la juego que fue en 73 en promedio. Al finalito, ahorita ya se sentirá 76, 77, pero solo son unos días, no fue el promedio de todo septiembre. Y esa es una buena noticia. Particularmente vemos que donde menos movilidad hay es en los departamentos más urbanos, Guatemala, Zacatepeque, Sololá y Quetzaltenango, y los que son menos urbanos es donde más movilidad. Casi yo diría que estos ya están arriba de 90% de movilidad, toda la parte norte y noroccidental del país. Y aquí también algunos de la costa sur y acá también con frontera de El Salvador. Según la movilidad, así va a ser el cierre de ventas, ¿verdad? Eso es lo que básicamente dice nuestro modelo. Nosotros estamos asumiendo que regresamos a 95 o más de movilidad para marzo de 2021. Si en noviembre los europeos y el primer mundo no han regresado a 95 para arriba, nos vamos a tener que ver forzados en correr la fecha de llegar al 95 más de movilidad en Guatemala y en Centroamérica de marzo hacia algunos meses más. Ahorita quedan casi 6 meses enteros para que marzo 2021 sea cuando hayamos recuperado la movilidad, pero cada día que pasa y ver que los otros países no lo hacen, nos hace más probable que aquí tampoco vayamos a correr. Si eso pasa, voy a tener que modificar la expectativa de cambio anual de ventas para el año 2021. El año 2020 ya está prácticamente decantado y el país entero va a haber perdido casi 14% de facturación. Esto no es el PIB, ojo que no es el PIB, el que mide el Banguate es el PIB, ellos no miden ventas, son dos cosas bien separadas. Estas son las ventas, un modelo empresarial, y vamos a haber perdido de facturación este año el equivalente a 85,000 millones de quetzales menos de facturación, es lo que representa esa caída de 14%. La buena noticia es de que si para marzo 2021 tenemos 95 más de movilidad, el país va a tener una recuperación de sus ventas en el año 2021 de casi la misma magnitud. Es decir, que Guatemala recupera todo lo perdido en el 20 en el año 21 para ser el primer país de América Latina
en recuperar el nivel de crisis, pre-crisis o pre-COVID. No hay otro país, nosotros seguimos a 11, pero seguimos los otros países que no seguimos, igual vemos noticias. Les puedo garantizar que ni México lo va a hacer, ni Chile menos, que ahorita tiene un plebiscito, Argentina también tiene crisis, Brasil también tiene una crisis, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, Guatemala va a ser el país, dos cosas: el que menos caiga el PIB en el año 20 y va a ser el primer país en recuperar el nivel pre-COVID de ventas. Ahorita, si es marzo, en la recuperación de la movilidad, les puedo decir que agosto del año 2021 Guatemala recuperó su nivel de ventas. Este es un nivel promedio, porque hay sectores que se van a tardar menos y sectores que se van a tardar más. Hay sectores que se pueden tardar hasta 3 años en recuperar su nivel, pero hay sectores que incluso ya lo recuperaron ahorita 4 o 5 meses después de la crisis. Entonces, Guatemala va a contraerse 4% del PIB, como les decía, va a tener la contracción más pequeña de América Latina. El otro año recupera todito lo perdido y aquí están los meses que le va a tomar a cada sector recuperar su nivel pre-COVID, iniciando el conteo a partir de marzo pasado. Hoteles y restaurantes estamos pronosticando casi 3 años para recuperar su nivel de crisis. Es una cosa impresionante y lo reconocemos. Vale la pena decir que tenemos países donde hoteles y restaurantes le va a tomar 4 años y medio recuperar su nivel. Aquí en Guatemala no es así. La industria alimenticia, 6 meses ya recuperó, o sea, estamos pensando que ahorita en agosto, en octubre, ya la industria alimenticia ya recuperó sus ventas y está business as usual, y es una buena noticia en ese sentido. Los primeros 6 meses ya sabemos el PIB fue una contracción de 4.5 en promedio. Un par de meses se sintieron a 10 y menos 11. El promedio del segundo semestre estimamos que sea menos 3.5 por ahí, y para que el promedio de todo el año termine en el menos 4, que es el que nosotros estamos pronosticando, y que nos sentimos muy, muy, muy seguros de que vamos a estar muy cerca, o va a ser eso, o va a ser muy cerca de eso lo que caiga Guatemala en el año 19. El tipo de cambio está viviendo un aumento temporal que siempre le pasa entre julio y octubre, pero el tipo de cambio está sumamente estable, 7.80, 7.85 es el máximo, no lo vemos pasando ahí ni este ni el próximo año. Sabemos que las remesas están entrando bien, sabemos que ya rebotaron los precios del azúcar, del café, de la palma, y entonces van a entrar más divisas y además no estamos comprando tanta gasolina. Entonces realmente la balanza cambiaria nos lleva a pensar que estamos muy, muy bien, ¿cómo se dice?, posicionados, y por lo tanto el tipo de cambio es estabilidad. ¿Qué otros datos tenemos para decirles que la recuperación ya es un hecho en Guatemala y es una excelente noticia? Aquí hay unas preguntas, pero las voy a contestar al final mejor. Y ya me quedan 5 slides, 5 o 6 slides. En primer lugar, evidencias de que hay recuperación económica. Aquí tenemos el pago de IVA promedio de los últimos 3 meses o el último mes, como ustedes quieran verlo. El IVA doméstico. Después de un colapso, miren ustedes qué bonito venía Guatemala. Venía para arriba, que es una de las cosas. Yo estaba bien optimista en enero y febrero. El año empezó a un ritmo trepidante, muy bueno. Pintaba para hacer un añazo en Guatemala y en eso vino el COVID y colapsa. El IVA doméstico iba creciendo a 15%, la mejor tasa de crecimiento del pago de IVA doméstico en 7, 8 años, y en eso vino el colapso. Miren ustedes, marzo y abril, ¡pam!, se cae a menos 7, menos 8. Ahorita hubo un double dip, pero como ustedes se están dando cuenta, ya están creciendo otra vez y van para arriba. Aquí tienen ustedes por sectores, miren ustedes Zacatepeques, que vive de hoteles y restaurantes, es el peor departamento. Chiquimula, Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Jutiapa, Totonicapán, fuertemente impactados. Entonces, lo que estamos viendo es, pero ya lo importante es que ya está creciendo el IVA y es una excelente noticia en materia de recuperación y también para el gobierno porque ya les está entrando plata. El ISR tiene la misma forma. La industria de alimentos en pago de IVA doméstico, miren ustedes que sí les afectó en abril, pero después ya está completamente estabilizado en torno a 15% más o menos. Es lo que se siente en la industria, el pago de IVA doméstico a la industria de alimentos, muy en línea en lo que les decimos, que creemos de que se está recuperando muy bien.
El agro de Guatemala, que venía haciendo una U, miren ustedes cómo se miraba la tendencia para arriba, pues se cae en, ¿cómo se llama? En abril, pero está prácticamente en cero, o sea, no fue negativo, se restituye y ahorita tenemos un agro pagando un IVA doméstico, un ritmo de 50%. No necesariamente es un aumento de 50 de las ventas, este es un aumento del IVA, pero sí nos dice la tendencia de las ventas. Y las ventas del agro están muy bien, es un sector ganador, así como fue en Estados Unidos, también en Guatemala, y recordemos que el agro pesa mucho en Guatemala. El agro pesa mucho, mucho en Guatemala y esto es una buena noticia para las áreas rurales y agrícolas del país. Creemos que no va a haber mayor daño en esa parte. Los restaurantes sí siguen golpeados, reportando una caída de IVA doméstico de 75%. Es brutal y no tiene pinta de recuperarse todavía. Va muy en línea de lo que creíamos de casi 3 años. Impresionante, las ferreterías y materiales de construcción se caen en abril, pero miren ustedes, ya van creciendo, ya están positivas, están a 10% creciendo, muy, muy parecido al patrón de consumo que les dije de Estados Unidos, de que la gente por estar en casa y no salir a restaurantear ni de vacaciones, pues está pintando su casa, mejoras en su casa, qué sé yo, cosas de esas muy interesantes, el reparar el techo, poner una torta de cemento en el, qué sé yo, en donde sea, y realmente vemos una recuperación muy buena en ferreterías y materiales de construcción y también en el sector de venta de vivienda en Guatemala ya está recuperándose muy bien. La gente ahorró para su enganche y ahorita está yendo a visitar donde quiere vivir, por lo tanto la vivienda está muy bien posicionada. Miren, este dato es impresionante. Agosto, mes que más motos se vendieron en la historia de Guatemala, 25,000 motos nuevas vendidas en Guatemala en agosto. Miren cómo se cayó para abril por el COVID, pero esto viene para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y la gente que se compra una moto a 3 años plazo no es porque tiene miedo, ¿verdad? Es porque tiene confianza, si no, no se tira al agua comprando motos y vamos a tener año récord en venta de motos, estamos casi seguros, pero está creciendo muy fuerte, muy, muy fuerte la venta de motos y como les digo, pues son algunas de las gráficas que yo les traigo para ustedes en materia de recuperación. Otro dato interesante, creo que es la última, es el flujo mensual de deuda para CAPEX. CAPEX es inversión. Para Capital Expenditures, de ahí sale el nombre de CAPEX. Esta es la plata que se le presta a los bancos a los sectores y ellos dicen para qué lo usan, si es para capital de trabajo o para inversión. Y después de tener 3 años con una caída, miren ustedes que se arranca en el 2018 un boom de inversión en Guatemala muy fuerte y era una de las razones por las que estábamos muy optimistas y traíamos una atracción muy buena. Guatemala pintaba para un 5 este año y el otro año otro 5. Y en eso vino el COVID, que sí bajó los flujos, pero se dan cuenta ustedes a julio, aún con una caída muy fuerte por el COVID acá, este último dato de julio sigue siendo un buen dato o un buen nivel de endeudamiento, muy superior a estos años, que fueron 3 años donde había una tremenda incertidumbre política en el país y falta de certeza jurídica por la Corte de Constitucionalidad. Muy preocupante. Apareciera que todo está bien para Guatemala, pero no. Para mí el principal riesgo que vamos a enfrentar es el peso mexicano y no es un riesgo interno, no es nosotros, sino que viene de México. El peso mexicano ya topó 25, ahorita está bailando entre 22 y 23. Y si en los años 18 y 19 a Guatemala le entraron una cantidad impresionante de contrabando, pues a 22 yo me atrevo a decir que va a ser mucho más. Y entonces el contrabando sí es un problema severo, severo para la industria nacional, para el agro nacional y para el comercio nacional. ¿Por qué para el comercio también? Aquí piensan que solo el exportador, el dañado, el productor, no. Porque el contrabando golpea también al consumo porque ya no va usted, el que compra contrabando, ya no va a comprar el cereal al formato formal, a un supermercado, sino que se va a la tienda de la esquina o al pick-up de la esquina donde lo trajo de México y no paga, y entonces es una venta que no se hizo en el comercio nacional formal. Y por supuesto que es un daño para el gobierno porque es menos ingreso. Entonces, el contrabando es para mí la historia que nos queda después del COVID. Lamentablemente es por un mal comportamiento de México, porque si México no estuviera depreciado, Guatemala podríamos crecer aún más de lo que estamos nosotros esperando,
porque obviamente, y aquí es un tema bien interesante del contrabando, cuando alguien compra un contrabando, ese quetzal, de lo que quieran ustedes, del producto alimenticio, y ese dinero se va a México y ya no regresa. Si usted compra aquí en Guatemala, ese dinero se queda en Guatemala dando vueltas. Si usted compra al contrabandista, eso se va para México. La plata está ahí. ¿Qué está pasando? Nos están mandando productos y nosotros le estamos mandando plata a los mexicanos. Entonces, estoy muy preocupado por eso, por la industria, por el comercio y por el agro, y en especial porque la curva forward de México se ve para adelante y están esperando que hasta para marzo 22 todavía el tipo de cambio esté arriba de 23 y de 24. Entonces, para un sumario del país, el aspecto político clave para mí es la debilidad del Ejecutivo en las últimas semanas. Creo que sí hay un golpe fuerte en su credibilidad. Creo que la recuperación va a ser rápida. En materia de cambio estructural económico, macroeconómico, nosotros no vemos ningún cambio estructural que haya afectado a la pandemia, sino que Guatemala está completamente sólida, los cimientos están bien, y los únicos riesgos para mí son dos. Uno es el contrabando en México y el otro, ya lo hablamos, es qué le va a pasar a esos sectores que mundialmente están totalmente afectados, que son hoteles, restaurantes, turismo, porque creo yo de que si el confinamiento sigue más tiempo, van a ser pocos los que aguanten. El resto de la economía como que ya está tomando su normalidad, pero esos sectores que les daña mucho el confinamiento, gimnasios, etcétera, etcétera, me da... ¿Quién aguanta un año cerrado? ¿Quién aguanta un año cerrado? Y vamos a ver qué embate o qué golpe puede causar a la economía nacional. Por tema tiempo ahí lo dejo, los invito a que nos sigan en nuestro Twitter, aquí está nuestro LinkedIn también, de Cavi y de Cavi Data Analytics, y nuestro Facebook y nuestro sitio también está acá, y mi correo electrónico para cualquier duda o comentario. La presentación la va a tener la gente de Maxa. Si alguien la quiere, pídanselo a ellos, por favor, que se las van a mandar en formato PDF y la idea es de que ustedes la tengan. Voy a atender aquí algunas preguntas, las vamos a empezar a leer. Compartir fuentes de la presentación. Aquí, sí. Bueno, las fuentes es, me imagino que de dónde vienen los datos, ¿verdad? Sí, todos datos son oficiales, ¿verdad? Y habría que ver cuál específico alguien quiere ver y con mucho gusto le digo de dónde lo saco. ¿Creen que puede haber un nuevo rebote COVID? Estoy casi seguro que sí. Lo del confinamiento no lo sé. No ha habido país del mundo que vaya adelante Guatemala, que no haya tenido una segunda ola. Lo que sí les digo es de que la segunda ola estadísticamente viene muchísimo menos dañina que la primera. La tasa de mortalidad es dramáticamente más baja en la segunda ola. O sea, de hecho, la segunda ola hay más contagiados que la primera, pero en la segunda ola hay 10 veces menos muertos, con un mayor número de contagios. O sea, creo que tiene que ver con que los terapéuticos están bien, los tratamientos están bien, ya se conoce la enfermedad, creo que la inmunidad de rebaño va a funcionar y por lo tanto yo estoy bien optimista en ese sentido. Una cosa bien interesante, y nosotros no hablamos mucho del COVID, pero porque no somos epidemiólogos, ¿verdad? Pero sí hemos estudiado. En primer lugar, aquí de hecho yo una vez puse un Twitter y me fue mal, porque yo dije que esto iba a ser como una influenza, y me dijeron, no, que no, y todo lo que me dijeron, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque dicen que la influenza este año mató a 400,000 personas, y el COVID ya va por 1,000,000, entonces no lo puedo comparar. Momento, les dije. Ustedes están comparando un virus nuevo contra un virus que explotó en 1918 causando la fiebre española. Lo que tenemos que comparar es el outbreak, al arranque de los dos. Y la influenza se llevó 40 millones de personas, cuando el mundo era menos globalizado que ahora. La influenza a mí me dio el año pasado. O sea, la influenza, mi punto es que es un virus nuevo, que el ser humano se va a adecuar, va a haber vacuna, va a haber terapéuticos, y el COVID viene para quedarse para siempre y a todos nos va a dar COVID. Así como a todos nos ha dado influenza, que lleva 102 años de haber salido el outbreak,
El COVID tiene meses, pero dentro de 10 años, me acaba de dar COVID, seguramente 2 días en cama y vas a estar bien. Algo así te van a decir como cuando te dan la influenza. Entonces, obviamente de que la gente que tiene condiciones o precondiciones tiene que cuidarse. ¿Cómo se calcula la movilidad? Son los datos de Google abiertos. Google, el Mobility Report de Google es open source. Ustedes pueden buscarlos y los descargan y ahí yo se los aconsejo que lo hagan porque es una fuente nowcasting. Ustedes lo bajan y están viendo cómo se está moviendo. Entonces, les aconsejo Waze, también ya lo está sacando y es una muy buena fuente. ¿Qué se puede hacer para que el dinero ahorrado vaya al consumo? ¿Cómo se incentiva? Uno, perdiendo el miedo. Una vez de que se vaya perdiendo el miedo, creo que va a ser un buen momento para el consumo. Por eso les digo que el otro año va a ser un buen año porque la gente va a tener ese dinero y se va a meter. Yo creo que ya se está moviendo. Agustín hablaba un poquito y también la compañera de cómo el mercadeo los está llevando a gastar en electrónicos porque hay plata, la gente tiene dinero, no gastó y por lo tanto yo creo que una vez que se vaya perdiendo el miedo, creo que va a ser un buen. A menos de que pase algo terrible, yo tengo la impresión de que diciembre va a ser un añazo en materia de venta de motos, de electrónicos y todo eso porque la gente tiene plata ahorrada. Lastimosamente, turismo y restaurantes y hoteles sí los veo hasta que esto no esté normalizado, yo sí no. ¿Cuál es el pronóstico sobre el comportamiento contrabando proveniente de México? Malo, muy, muy malo. Yo creo que va a ser muy fuerte, va a ser año récord de contrabando y no ha entrado todavía porque estábamos cerrados, pero una vez que se abra la frontera y etcétera, la cosa va a estar compleja. ¿Es posible que la venta de motos también sea por el colapso del transporte público? Sí, por supuesto, pero también es porque la gente tiene plata, 1, y 2, cuando se endeuda a alguien a 3 años es porque cree que hay confianza, ¿verdad? Si no, no, porque casi yo les diría que un 90-95% de las motos están financiadas a 3 años. La tasa de cambio en México estamos en 22.5, ¿hasta cuándo por ahí llega esa tasa en el 2021? Si le hacemos caso a la curva forward, el peso mexicano está, la curva forward que les enseñé para finales del año 21 está en 23.5, va para arriba. En el caso de contrabando se habían estado implementando muchas políticas para frenarlo, sin embargo, con lo que dice, no sé, este comercio informal, por cada quetzal, 2.89 pesos y nos hace menos competitivos. Completísimamente de acuerdo con Pedro González. Yo soy un ferviente creyente de que tenemos que depreciar nuestra moneda para cerrar la brecha con México. Cerrar la brecha con México porque si no, pónganse a un peso mexicano a 25, ¿quién va a poder competir con México? Es imposible. México se ha depreciado 70% en 3 años. El quetzal 0. O sea, hace 3 años nos daban 1.50 por peso, ahorita nos dan 3 por quetzal, 3 pesos por quetzal. Entonces realmente es un tema, y cómo apreciar, hay muchas medidas, hay muchas formas de hacerlo. Miren, yo les digo a la gente, porque aquí hay un tema, hablar del tipo de cambio es un tema tabú, hay una escuela ideológica muy rígida en el sentido de que apreciar casi que es, veamos lo que hacen otros países como la Dominicana. El que conoce la Dominicana va a saber que el dominicano es más importador que el de Guate. En los dominicanos todo es importado, todito. Ellos deprecian 5% anual sin ningún trauma. La inflación es menos que Guatemala y crecen más que Guatemala. Entonces, lo han hecho ellos, lo hacen los hondureños y por lo tanto, el peso mexicano, cuando se compara uno con el peso dominicano, la brecha es de 5 puntos, no como de 60, como es con Guatemala. La brecha del empira con el peso mexicano es de 20 puntos, no 60, porque los hondureños deprecian 3% anual. Y hay un montón, eso se llama crawling peg, hay formas de hacerlo y lo pueden hacer ordenado. Nadie está pidiendo depreciaciones de más de 10%, no. Guatemala, ¿se recuerdan cuando estaba de 7.30 y pasó a 7.70? No le pasó nada al país, de hecho se incentivó la economía. Y un dato bien interesante, si se deprecia el quetzal, al remesero le dan más o menos dólares, quetzales, perdón, le van a dar más quetzales. Entonces, el remesero cuando mandan dólares, le dan en el banco quetzales, le van a dar más y esa gente va a la base de la pirámide a gastarlo y a estimular el consumo. Entonces, asumamos que se deprecia durante 5 años a 3%.
les estás aumentando 15% el ingreso en quetzales a la gente en la base de abajo de la pirámide. Y esos 15% más de esa base monetaria se va a ir en televisiones, en azúcar, en alimentos, en todo, porque la gente va a tener, ya está comprobado que el remesero se gasta todo su dinero y generaría una cosa interesante. Entonces, creo que ya no hay otra pregunta ni comentario. Aquí en el chat no sé si hay Q&A, no hay. Pero si no hay dudas, pues muchas gracias y ahí está la presentación para que la gente Maxa se las haga llegar. Gracias Paulo por tu intervención, por toda la información. La verdad ha sido súper valioso todo lo que hemos visto a lo largo del día. Las preguntas siguen abiertas igual al público. Cualquier duda que nos quieran hacer en estos minutitos de cierre, todavía están abiertos a hacerlo. Paulo, algo interesante que creo que terminó ahí de preguntar Juan David también era, ¿quién debería hacerlo? Son los bancos centrales, ¿verdad? Es cambiar la política monetaria. En la Dominicana lo lleva el Banco Central de la Dominicana y en Honduras el Banco Central de Honduras. Es una política, lo han hecho un montón de países, lo ha hecho Chile, lo hace Perú también deprecia. Es bien sencillo, porque si no deprecias, si todos se deprecian, o sea, bueno, México está depreciado 60, 70, Colombia está depreciado 60, 70, Costa Rica está depreciado 30, 40, entonces todo se está abaratando, menos lo guatemalteco. Yo sé que es bonito saber que salir a pasear a México es re barato para un guatemalteco, pues, pero la producción nacional, ¿qué? ¿El empleo nacional, qué? ¿Quién vela por eso? Entonces, es un tema bien importante ese diálogo. Yo personalmente creo que no va a pasar nada y por eso nuestro pronóstico es de que el tipo de cambio va a estar estable los siguientes 2 años. Y hay que tocarle madera aquí que le vaya bien a AMLO, pues, porque si AMLO, la crisis de confianza que hay en AMLO en el sector empresarial en México es brutal, y si ya tocó una vez 25, es probable que regrese otra vez a 25 y a AMLO le quedan 4 añotes, porque en México son 6 años. El periodo presidencial son 6 años en México y no pinta bien. Aquí preguntan qué pasa si gana Biden. Yo estoy preocupado en el mediano y largo plazo. En el debate ya lo confirmó y lo dijo de su propio labio, ya se sabe en su política, van a aumentar los impuestos corporativos de 21 a 28 y me pueden poner aquí a cualquier economista, premio Nobel y todo, y me pueden decir que los impuestos hay que subirlos porque hay que gastar en salud, educación, y yo le voy a decir que sí, pero nadie puede decir lo siguiente, que aumentar impuestos es bueno para el crecimiento económico y la generación de empleo. No puede. Si hay aumento de impuestos corporativos, golpe a la rentabilidad, golpe a la inversión y golpe a la creación de empleo. Que sean necesarios para, qué sé yo, es otra cosa, pero entonces hay un sacrificio entre empleo y crecimiento versus una política y una agenda social, entre comillas. Yo sí estoy bien preocupado porque además yo creo que no se van a quedar solo en el aumento de impuestos, porque como ustedes saben, ha habido una radicalización del Partido Demócrata. La izquierda radical de Estados Unidos, que son liderados por Bernie Sanders y por la neoyorquina AOC, Alejandro Ocasio-Cortez, tienen ideas bastante locas de qué hacer con su famosa MMT, que es Modern Monetary Theory, y el Green New Deal, que es básicamente lo que quieren es de que el gobierno, imagínense ustedes, la premisa del plan de ellos, que Biden, y por eso se lo preguntó Trump, que si él apoyaba la MMT y el Green Deal, y él no dijo que no dijo que sí, no dijo que no, pero básicamente la teoría de MMT es de que no importan los déficits fiscales, que el gobierno se puede endeudar lo que quiera, y por lo tanto, y que el Banco Central tiene que imprimir el dinero para financiar al gobierno y el gastar en su política y agenda económica, donde es gratis todo. Salud, educación, creo que hasta cruceros es gratis, lo que quieren ellos, y entonces imprimiendo dinero. Es por eso que Goldman Sachs y varios bancos y el Economist ya dijeron que el Partido Demócrata, el principal reto que tiene el Partido Demócrata si gana las elecciones es cómo el liderazgo de los demócratas moderados aplaca todas esas ideas
que están viniendo de muchos congresistas y senadores radicales de Estados Unidos que desplazaron en las primarias demócratas ahorita. Hay un desplazamiento muy fuerte de muchos demócratas moderados por estos radicales. Entonces, el reto de los demócratas para, si ganan las elecciones, es cómo los moderados van a aplacar a estos extremistas, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy preocupado en ese sentido, porque si Estados Unidos deja de crecer al ritmo que venía antes del COVID, ¿verdad? Que está creciendo muy bien, pues nos afecta a todos, es nuestro principal socio comercial, de allá viene nuestro turismo y de allá vienen nuestras remesas. Entonces menos crecimiento de Estados Unidos, baja la marea para Guatemala, y para qué hablar del tema político, probablemente el tema político también se nos puede poner de moda el radicalismo y eso no es bueno, ni izquierda ni derecha, los extremos son buenos, no hay moderación y vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora sí, Paulo, creo que hemos concluido con todas las preguntas que nos estuvieron realizando. Buenísimo. La verdad, de nuevo, te agradecemos muchísimo por tu participación. Ha sido de vital importancia, la gente acá agradeciendo también a través de los comentarios toda la información. Buenísimo. Así que claramente ha sido de gran interés para nuestra audiencia. Te agradecemos y te despedimos, Paulo. Muchas gracias. Ahora sí, y ya para ir terminando, vamos a recibir ya para los minutos finales y para unas palabras finales a Juan David Zapata. Gracias, Agustín. Y gracias a Pablo, creo que ya salió del webinar, pero aquí está todavía Pablo. Aprovecho para agradecerte, Pablo, en nombre de Maxa. La verdad que cuando pensamos en un segundo webinar y el tema que se puso sobre la mesa fue el tema financiero, no dudé nunca en pensar en tu nombre. Eres una persona cercana al gremio, a nuestra compañía, y la verdad que explica las cosas de una manera bastante clara y bastante entendible para la audiencia. Así que te agradezco nuevamente estos 60 minutos de intervención, igual para el equipo de la agencia, para Claudia y para Agustín, el apoyo con la apertura en un tema también muy relacionado a lo que ha venido pasando últimamente en los cambios de hábito de lo que mencionaba Pablo, pero también han habido cambios de hábito en lo que respecta a la inversión en los medios, una herramienta tan importante para los industriales que quieren dar a conocer sus marcas, sus productos, y de los que nosotros obviamente somos bastante activos allí porque consideramos que las marcas deben estar siempre presentes en la mente de los consumidores. Y bueno, ese es el agradecimiento a los panelistas, a los expositores, pero creo que el agradecimiento más importante también debe ser para nuestros clientes, para nuestros colaboradores que se hicieron presentes en este webinar. Créanme que lo hicimos con todo el agrado, con todo el aprecio que les tenemos. Sabemos que este tipo de actividades generan valor para ambas partes, y espero que la hayan disfrutado de la mejor manera. Yo me gocé el webinar, ya llevamos 2. Espero que en un periodo de unas 6 a 8 semanas podamos tener el tercero y último de este año 2020, como lo planificamos con Guillermo, a quien aprovecho también agradecerle por su logística y su apoyo. Y bueno, no siendo más, nos veremos pronto por ahí y esperemos que venga un nuevo tópico de mucho interés para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias a vos, Juan David, de nuevo por la oportunidad. Gracias a todos por los que participaron, gracias a todos los que estuvieron atentos, preguntando, y los esperamos, como decía Juan David, en el próximo webinar, que pronto van a estar recibiendo información sobre fecha y hora y sobre qué se trata. Y muchas gracias, buen día para todos y buen fin de semana.